Buenas noches, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras y compartirle el análisis de lo que acontece en el mundo de la economía, las finanzas, las bolsas y los mercados. Como siempre, le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook, en X, en Instagram y Threads, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio. En la actual coyuntura en donde los conflictos entre naciones, bien sean de carácter territorial, comercial, políticos e incluso religiosos, rebasan el nivel del diálogo y la negociación para colapsar en guerras, las consecuencias de estas últimas son sin duda de carácter humano, las más importantes, pero también lo son las de orden económico, y en esta ocasión nos referiremos a estas en una conversación con un experto que usted ya conoce, el doctor Sergio Negrete Cárdenas, profesor del ITAM. Buenas noches, Sergio. Muy buenas noches, como siempre te agradezco la invitación de estar contigo con tu auditorio. Y qué mejor que conversar contigo, mi querido Sergio, por esta gran visión política, analítica que llevas desde hace muchos años. Y bueno, en particular, Sergio, lo que llama la atención es si las guerras, que evidentemente no son previsibles en el momento en que ocurran, los daños evidentemente humanos son los más importantes, pero los daños económicos, ¿qué tan recurrente puede ser que las guerras contagien no solamente al vecindario, sino al resto del mundo? Puede ser muy posible porque estamos ahora sí que en un mundo globalizado y entonces depende del conflicto específico, puede haber realmente un contagio global. Pero hay un elemento que por décadas ya, por más de medio siglo, ha estado presente, es algo muy específico, específico es la energía, pero sobre todo es el petróleo. Tuvimos un conflicto en octubre de 1973 entre Israel y países árabes que invaden a Israel, y se resuelve relativamente rápido, pero se declara un boicot petrolero por parte de los árabes hacia naciones de Occidente. Bueno, se dispara el precio del petróleo 4 veces su valor. Ahora tenemos un nuevo conflicto, 50 años más tarde, Israel, país árabe, y el petróleo está subiendo. O sea, es uno de los grandes ejemplos de un producto que en una guerra muy focalizada, muy regional, bueno, ahí tenemos también Rusia, Ucrania, disparó el precio del petróleo. No solo lo disparó, afianzó la inflación que ya existía debido a la post-pandemia. La recuperación de la post-pandemia había traído una inflación, y bueno, esto afianzó el fenómeno. Entonces, a lo que voy es que tenemos conflictos regionales específicos que de repente, bueno, tienen un impacto absolutamente económico, global, negativo. Sobra decir que es negativo, bueno, pues así es lo que ocurre con un mundo globalizado, incluso con conflictos que no pensaría, bueno, esto no va a tener repercusiones globales. Claro que las tiene, debido a elementos como destacadamente es el petróleo. Sí, Sergio, ninguna guerra tampoco es previsible el periodo de tiempo que va a transcurrir en resolverse con acuerdos que lleven a la paz. El conflicto al que te referiste de Ucrania y Rusia ya lleva 19 meses y lo que vemos son daños fundamentalmente también físicos, la infraestructura, la estructura económica, este deterioro en la forma en que va ocurriendo, ¿qué hace que se redefina hacia el interior de los países que están en conflicto? Es que la destrucción, a ver, la física, la visible es infraestructura, como bien dijiste, y aparte que hay algo que no deja de ser incluso peculiar, y es que a veces es el propio país el que destruye su infraestructura, puentes, carreteras, trenes, para evitar pues que se le invada, que avance el enemigo. Pues la destrucción de infraestructura llega a ser incluso por el propio país en una situación de guerra. Y lo que tienes también, obviamente, es el costo, y a mí el costo no importa. A ningún país se pone a mirar el ingreso o el egreso, el déficit fiscal, eso obviamente pasa a un segundo, si no está en tercer plano. Y lo primordial, lo prioritario es ganar, por supuesto. Y en el Inter acumulas déficit, acumulas deuda, a veces astronómicas, que luego, bueno, por supuesto hay que pagar, o que paguen otros, como es el caso de Ucrania. Pues, ¿cuántos países están operando en el esfuerzo bélico? Pues ese costo está siendo repartido, vamos a decirlo de esa manera. Pero el costo obviamente no te lo quita nadie.
en términos de déficit, en términos de deuda, en términos de infraestructura destruida. Es realmente una cuestión grave la que siempre es económicamente, aparte de como tú ya dijiste, de la humana, que es lo más importante. Sí, Sergio, la contención que justamente hace el resto del mundo derivado de un conflicto regional, como pudiera ser incluso el caso de la actual coyuntura en Medio Oriente, el resto del mundo pareciera ser que ahora ya tiene algunos instrumentos como que le ayudan a contener el que este contagio en la actividad económica pueda ocurrir. Tú te referiste en el caso específico ahorita del petróleo, pero estaríamos en el evento de ver, derivado de este conflicto, todavía más cosas que ocurran alrededor de la escasez, obviamente, de materias primas, etcétera. Sí, no, ya se, como dices, ya se tienen respuestas, porque ya vivimos esto. Pues el conflicto de 73, fíjate, ahora en 2023, ¿qué trajo? Un disparo inflacionario impresionante. Y tardamos años en bajarlo, porque no estaba bien diagnosticada la inflación. De hecho, es curioso, pero no se sabía exactamente qué causaba la inflación. Había varias escuelas de pensamiento, había que chocaban directamente. Entonces, bueno, tardamos años, déjame hablar en plural, los economistas, en constatar, y por la vía empírica, que lo que había que hacer era subir muchísimo las tasas de interés. Bueno, esa lección ya se aprendió. Apenas llegó la inflación y se comprobó que era permanente, vamos a decirlo así, que no era un fenómeno transitorio, en 2022, los bancos centrales aplicaron esa lección. Ahora sí que ya te la sabes, lo haces y ya no vamos a tardar años en bajar la inflación desatada. De hecho, ya va bajando. Y pues por eso ahora tenemos altas tasas de interés. Esas altas tasas van a caer, por supuesto, pero falta tiempo, pero es gracias a las lecciones aprendidas. Y eso es una ventaja, vamos a decirlo así, de que, por favor, que no olvidemos lo que ya se aprendió, y en este caso, claramente, cómo combatir la inflación, cómo combatir a veces una escasez de materias primas. Bueno, ya hay países que tienen sus stocks, sus acervos, como es el caso de Estados Unidos, tienes una reserva petrolera gigantesca. Bueno, pues ya sabe que en todo caso hay que utilizarla en caso de que así se requiera. En estas lecciones aprendidas, sin duda que los organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas, en lo político, como el Fondo Monetario Internacional, en lo financiero, reconstruyeron aquella devastación también económica y reconformaron un nuevo mecanismo de estabilidad en los tipos de cambio. Hoy, ¿qué tan necesaria se hace una reconstrucción en este sentido, Sergio? Sí, es muy necesaria, pero déjame decirte algo, es algo muy importante. Yo trabajé en el Fondo Monetario un tiempo, como una vez hemos conversado, y me acuerdo que me tocó estar en una situación con el Consejo del Fondo, yo en un papel muy secundario, era por declaración, pero a raíz del tsunami de 2004, que había golpeado con fuerza la economía de Sri Lanka, en el caso específico que te estoy contando. Total, que se estaba hablando de un préstamo a Sri Lanka, y una de las intervenciones más brillantes que me tocó escuchar, que fue de la silla de Suiza, fue el suizo el que opinaba, dijo, a ver, encantado de autorizar este préstamo, que el Fondo Monetario apoye a Sri Lanka en su reconstrucción, pero este país no necesita un préstamo, este país necesita donativos, necesita que se le regale dinero. No tenemos autoridad fiduciaria aquí en el fondo de hacer ese regalo, por desgracia. Entonces, bueno, que este préstamo sirva como puente, mientras tanto les llegan los donativos. O sea, hay ocasiones, pues, que lo que se necesita, qué triste, pero no es que le presten dinero a un país, sino que se lo regalen para la reconstrucción, y así es en muchísimas ocasiones. Sergio, debo decirte y felicitarte porque me contagió poderosamente la reflexión que hiciste, que sí, lo prolongado de una guerra, y si se puede resolver, después trae como consecuencias la paz, y la paz también tiene consecuencias. Sí, porque en ocasiones llega a ocurrir, porque acaba la Primera Guerra Mundial, y se le imponen a Alemania, la Alemania derrotada, unas condiciones tan rudas, tan exigentes en materia de, ahora tú nos tienes que pagar a nosotros, lo que se le llamaba reparación de esa guerra, que hundieron a la economía alemana al cabo de pocos años. Y se explica el surgimiento de Hitler, igual pocos años más tarde.
Entonces hay que tener mucho cuidado, muchísimo, no solo con las consecuencias económicas de la guerra, sino aquellas de la paz. O sea, hay que planear con mucho cuidado la paz. Esta lección se aprendió también. Acaba la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos no exige a los derrotados que le paguen. Al contrario, dice, vamos a hacer un plan Marshall, vamos a apoyar a los derrotados. Y esa fue una gran fórmula, y muy generosa, dicho sea de paso, de los aliados victoriosos hacia los derrotados. Como en el caso también que nos compartes en tu podcast, como ocurrió, por ejemplo, en Argentina, ¿no? En Argentina, es que ese caso fue de lo más extraordinario. Tú tienes el gobierno británico, por ahorrar dinero, retira a una fragata, a un barco, que cuidaba las Islas Malvinas. Los argentinos lo interpretan, era una tontería, como que Inglaterra quiere ahorrar dinero. Bueno, si invadimos las Malvinas no se van a defender, porque eso va a costar mucho más dinero. Bueno, pero ahí entra el concepto de soberanía, entra cómo es posible que se invada territorio británico, una colonia británica, y bueno, fue muchísimo más costoso el caldo que las albóndigas. Pues a Inglaterra tuvo que mandar una fuerza muy significativa para reocupar las islas, que bueno, fue económicamente aparte. Y las consecuencias para Argentina, que fue una hiperinflación. No, esa vino más tarde. No, la consecuencia para Argentina esta es política, fue fascinante. Cayó el gobierno militar, o sea, los militares que estaban en ese momento en la dictadura militar se mostraron tan ineptos, no solo como economistas manejando la economía, sino además como militares, porque habían sido derrotados militarmente por Gran Bretaña, que dieron paso a un gobierno democrático. En este caso, quien ganó las elecciones fue Raúl Alfonsín en 1980. Entonces, sí, pues una consecuencia buena de una derrota militar. Sí, fascinante, Sergio, lo que nos compartes en tus redes sociales y en tu podcast. Si nos quieres recordar, por favor, ¿dónde te podemos leer y escuchar? Pues escuchar el podcast se llama Econocafka, el Twitter se llama Econocafka, bueno, ya le llaman X. Todo es Econocafka, es el nombre, digamos, genérico. Entonces, bueno, si se me puede escuchar ahí o leer ahí, o siempre será un placer. Muchas gracias. Gracias a ti, mi querido Sergio, como siempre. Y bueno, pues estaremos por ahí leyendo, evidentemente, y poniéndonos al día contigo, mi querido, y felicitarte, mi querido Sergio. Te agradezco, Raimundo, como siempre. Muy fuerte abrazo a ti y a todos los que nos han escuchado. Gracias, Sergio. Buenas noches. Bueno, pues los desafíos para enfrentar las consecuencias económicas de las guerras son enormes e incalculables, tal y como acabamos de escuchar en la voz autorizada del doctor Sergio Negrete Cárdenas. Vamos a un breve corte y regresamos con más Cuentas Claras aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias.